Desde París, Francia, les saludamos Nolasco Présiga en la cámara y Eliezer Jiménez en las entrevistas en el Festival por la Paz, Memoria y Justicia en Colombia, que se está desarrollando en Montreuil, cerca a París, en Francia, en donde se está desarrollando en este momento una serie de actividades que tienen que ver con la búsqueda de la paz en nuestro país y los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba. Los exiliados políticos están presentes también, hay artistas, hay actividades que tienen que ver con la muestra histórica de todas las cosas que se desarrollan en este festival y que tienen que ver con rescatar la búsqueda y la presencia de todas las personas que hemos estado trabajando con el tema de paz en nuestro país, en Colombia. Bienvenidos. Estamos con Manuel Salamanca, que es uno de los miembros de la organización del Festival por la Paz en Colombia, Memoria y Justicia. ¿Cuál es el objetivo de este tercer festival y cómo se viene desarrollando hasta el momento, Manuel? Bienvenido. El objetivo del tercer festival es el mismo del primero y del segundo, ante todo. O sea, enviar un mensaje de apoyo a todos aquellos diálogos, en particular el de La Habana, pero igualmente al que se ha abierto ahora mismo, anunciado en Caracas, un apoyo a los diálogos que van en búsqueda de una solución al conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años. En este momento, ¿cómo van las actividades y qué se espera hacia el futuro? Las actividades del festival. En este momento, bueno, yo creo que se han congregado, bueno, una cantidad de organizaciones, no solamente en Francia, sino en Europa, y que nos llegan de Colombia, igualmente personalidades y representantes de movimientos sociales que llegan y convergen aquí para aunar todos ese mensaje y al mismo tiempo hacer entender históricamente lo que ha sido el conflicto colombiano y más allá de expresar una vez más nuestro apoyo y la necesidad de denunciar todo aquello también que está ocurriendo en Colombia y que nos trae tremenda angustia, que es ese recrudecimiento del paramilitarismo, esa agresividad del paramilitarismo en Colombia que quiere, y de la derecha colombiana que quiere frenar este proceso de paz. Maurice Lemoine, periodista francés, experto en los temas de América Latina y obviamente el tema Colombia. Ha seguido desde hace años este tema. ¿Cuál es la visión que se tiene en este momento de un europeo, de un periodista francés sobre la situación en Colombia y el proceso de paz? Entonces, eso depende. Si me preguntan cuál es la visión de los europeos o de un periodista que trabaja sobre Colombia, que es muy distinta, porque para decir la verdad, y lamentablemente, los europeos en general conocen muy mal la situación colombiana. Es decir, que tienen unas ideas muy vagas de lo que está pasando por allá y además en los medios de comunicación europea casi no hay seguimiento de lo que está pasando en La Habana actualmente. Casi no hablan de esta negociación del fin de un conflicto que ya está existiendo desde, se podría decir, en 1948. ¿Sí? Yo como periodista conozco más Colombia. La visión que tengo es que, bueno, primero lo sabemos y todo el mundo lo sabe, no hay salida militar en Colombia. Así que, claro, la negociación es el resultado de este constate. Después, la reivindicación de una parte muy importante de la población colombiana, del pueblo colombiano, es una paz, claro, pero que no sea únicamente una paz donde se dejan las armas, los fusiles, pero una paz con justicia social, que fue al inicio del conflicto. Eso, desde el punto de vista del europeo, no va a estar fácil de conseguir, porque no es realmente en lo que consideran las élites económicas colombianas, pero también europeas o norteamericanas. Si hablamos de los europeos, la política que hemos tenido desde años ahora con América Latina es más que todo firmar tratados de libre comercio. Entonces tenemos ahora, la Unión Europea tiene como 12 tratados de libre comercio con América Latina, le falta el Mercosur y quiere ampliarlos con México y con
con Chile, ¿sí? Colombia es el nuevo El Dorado. La esperanza de la paz, claro que todo el mundo está en contra de la guerra y quiere el fin de la guerra, pero más que todo, por ejemplo, cuando el primer ministro francés Manuel Valls estuve en Colombia en junio del año pasado, de 2015, se fue allá con 40 empresarios importantes de multinacionales franceses. Eso es el interés principal cuando me parece que uno de los problemas de este fin del conflicto es que va a estar en condiciones muy complicadas, porque todo el mundo lo sabe, es muy difícil pedir a la insurgencia, cual que sean las FARC o el ELN, desarmarse mientras existen los paramilitares. Y me parece que el papel de los europeos, de la Unión Europea, de los países europeos, sería también tener un ojo sí, muy vigilante sobre lo que va a pasar, porque si este fin de conflicto se desarrolla en condiciones malas, puede desatarse otra guerra en Colombia. Eso es muy importante. Yo hace poco tiempo estuve en Magdalena Medio. Estaba platicando con un campesino colombiano, le decía, pero ¿qué va a pasar si en la mesa de negociación de La Habana la insurgencia no consigue condiciones buenas para el pueblo, para la gente, para la justicia social? Y el tipo me responde, aquí habrá otra guerra. Y el tipo no estaba un loco, no estaba un guerrillero, no, estaba un tipo que... Entonces, me parece que desde Europa se ve demasiado el fin del conflicto, sin ver que hace falta condiciones para que mañana Colombia entra en una fase primero democrática, es decir, que la oposición, cual que sea, tenga la posibilidad de exprimirse de manera democrática, porque lo sabemos, el conflicto viene de eso, ¿sí? Y al mismo tiempo, y en este caso yo estoy bastante pesimista, es que el proyecto del gobierno de Juan Manuel Santos es, lo saben los colombianos, la locomotora minera. Y eso también es la lógica de los europeos. Entonces, que están mucho más interesados por las riquezas de Colombia, por abrir los mercados colombianos, que para vigilar que este proceso de paz se desarrolle en condiciones buenas. Alberto Pinzón fue notable en el proceso de paz en el Caguán, proceso de paz con las FARC-EP, exiliado político en Alemania. ¿Cuál es la visión que se tiene hoy en día de este proceso de paz, Alberto? Bueno, muchas gracias por la invitación que me haces. Personalmente quisiera expresarle mi idea central de que saludamos con un gran alborozo el ingreso del ELN al proceso de paz general y las posibilidades que se abren para una paz con justicia social, democracia y soberanía en el país por la cual estamos luchando desde hace tanto tiempo. Con respecto al proceso de paz en su culminación, yo quiero expresar un punto de vista que es opuesto al planteamiento que tiene el Estado colombiano. Con la firma de los acuerdos de La Habana y posiblemente con los acuerdos que se logren con el ELN, entramos en una etapa en la cual el componente armado del conflicto social, político de 70 años de duración en Colombia se culmina. Es decir, el componente armado deja de existir, deja de seguir existiendo como una resistencia armada campesina y popular del pueblo colombiano. Pero va a persistir el conflicto social, político, económico y cultural. Es decir, va a continuar en la etapa de los posacuerdos, que el gobierno ha denominado posconflicto, y que no va a ser dando la sensación de que el conflicto se acaba. El conflicto no se va a acabar, porque va a persistir en su forma económica, política, social, cultural. Va a persistir
la resistencia indígena al despojo de la tierra, va a persistir la resistencia campesina a los tratados de libre comercio y a la concentración de la tierra en el latifundio, va a persistir la resistencia de los estudiantes a las políticas neoliberales de privatización de la educación, va a persistir la resistencia obrera de muchos años al neoliberalismo despiadado y autoritario, de la flexibilización de los bajos salarios, del desconocimiento de las conquistas sociales y laborales. O sea que hay una etapa de transición muy interesante que va a conducir al pueblo colombiano hacia una verdadera democracia de masas en la cual nosotros podamos imponer verdaderamente una democracia pura, verdadera, como lo hemos dicho siempre. Una paz que sea con justicia social, con democracia verdadera y con soberanía. Esa preocupación que se tiene hoy día, Alberto, que el paramilitarismo está creciendo. Paro armado en estos días por parte de las autodefensas. Al día siguiente se convoca una marcha nacional por parte de la extrema derecha, Uribe a la cabeza. Y han arreciado por parte del paramilitarismo la violencia contra los líderes sociales, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Partido Comunista, etcétera, etcétera. Entonces, hay el propósito de paz de parte de las insurgencias y de parte de la extrema derecha, no. ¿Qué va a pasar entonces? Es que sí, esa es la repetición del mismo cuento viejo de siempre. Ese es otro de los puntos en los cuales yo me aparto de la visión oficial. Formalmente en Colombia se ha llegado al acuerdo de denominar una guerra contra insurgentes de 70 años de duración como conflicto social y armado. Pero la verdad es que ha sido una guerra contra insurgente impuesta desde las alturas del poder. Una guerra contra insurgente que lleva en estos momentos más de 70 años de existencia. Una de las herramientas fundamentales de esa guerra contra insurgente impulsada desde las alturas del poder por un bloque de clases conformado allí que se denomina el bloque de poder contrainsurgente, que ha dirigido los destinos de Colombia y ha conducido a Colombia al despeñadero en el que está. Uno de los componentes fundamentales de ese bloque de poder contrainsurgente es precisamente lo que nosotros denominamos los paracos. Pero los paracos son tres cosas en una. Es el famoso 3 en 1. Son narco, paramilitares, que persisten en su vieja política de destruir el tejido social y de aterrorizar la población para que ese bloque de poder contrainsurgente pueda seguir gobernando y dominando al pueblo colombiano y sometiéndolo a la explotación y a la opresión. De manera pues de que el viejo cuento del paramilitarismo que hace 50 años nuestros padres y nuestros abuelos conocieron como los chulavitas, posteriormente como los bandoleros, posteriormente como las guerrillas de Cristo Rey, posteriormente como las autodefensas de Carlos Castaño, pues es exactamente la reedición de un viejo cuento en el cual la oligarquía colombiana, una de las oligarquías más sanguinarias que ha dado la humanidad, persiste en su intento de seguir doblegando y dominando al pueblo colombiano, a través, obviamente, de ese instrumento, de esa prolongación del poder militar que son los narcoparamilitares. Milena Montoya Pérez, exprisionera política y defensora de derechos humanos. ¿Cuál es el mensaje que traes desde Colombia al tercer Festival por la Paz, Memoria y Justicia Social que se desarrolla en París? Bueno, nosotros desde Colombia le venimos a decir a los compañeros y compañeras que están presentes en el festival que alcen su voz de rechazo
contra las ignominias que se vienen realizando en las cárceles del país colombiano, que le exijan al Estado colombiano que reconozca la existencia de más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticas, que les dé las garantías, la seguridad y que nos dé las garantías a nosotros como defensores de derechos humanos y como defensores de prisioneros y prisioneras políticas para realizar el trabajo que tenemos que realizar con miras a la mesa de diálogos en La Habana para que ellos puedan salir en libertad en el marco de este proceso de paz. En este momento hay algunos mensajes directos desde el Movimiento Nacional Carcelario para la mesa de La Habana y la que se ha instalado ahora en Ecuador. ¿Qué se conoce de ello, Milena? Bueno, los compañeros que están en prisión, tanto hombres y mujeres, han venido manifestando y han venido exigiendo tanto al gobierno colombiano como a la mesa de diálogo de La Habana que sean escuchados, que sean tenidos en cuenta allí en este espacio como prisioneros y prisioneras políticas, víctimas del sistema penitenciario y carcelario del país, de las torturas, de los montajes, de toda la persecución de la que han sido víctimas por parte del personal de guardia del IMPEG y del Estado mismo, y ellos están reclamando y exigiendo que se les tenga tenidos en cuenta en esta mesa y se les llame a ser parte de estos espacios de diálogo. Estamos con Hugo Orejuela, quien es miembro de Constituyentes por la Paz en Colombia, exiliados políticos perseguidos por el Estado colombiano. En este momento, ¿cuál es la propuesta que se trae de exiliados políticos perseguidos por el Estado colombiano de diferentes países, de personas que se encuentran aquí en Europa, Hugo? Bueno, antes de las propuestas, yo creo que hay más preocupaciones en sentidos generales por varias circunstancias, y es, primero que todo, la situación que se va a presentar en un posacuerdo. Pienso de que esta situación es bastante preocupante para nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente esto va a conllevar a que Naciones Unidas, a través de la ANUR, pueda levantar la protección internacional a los colombianos que nos hemos asilado en más de 35, 40 países en el mundo. En este momento hay más o menos unos 400.000 refugiados políticos que han sido reconocidos por la ANUR. Esta es una preocupación grande. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos seguros de que con un acuerdo de paz que se va a firmar entre el gobierno colombiano y las FARC y también con el ELN, esto no significa de que haya paz en Colombia. Y va a pasar algunos años antes que se apliquen estos acuerdos y que se restablezca, digamos así, un marco pacífico y concorde a las condiciones que nosotros queremos vivir en Colombia. O sea, que hayan realmente garantías para el retorno. Esa es la preocupación. ¿Por qué? Porque realmente nos van a levantar ese estatus. Hay que decirle a Naciones Unidas de que en realidad el conflicto armado se va a firmar un acuerdo de terminar el conflicto armado, pero sin embargo van a seguir las causas aún durante algunos años que han provocado este conflicto armado y que han provocado el exilio de los colombianos. Incluso podríamos nosotros decir que nuevamente se van a tener que exiliar otro grupo de colombianos porque no van a haber suficientes garantías del Estado para la protección de estas personas en el territorio colombiano y van a tener que invocar la protección internacional. Esa es una preocupación y también puede ser una propuesta para que se empiece a estudiar por parte de los exiliados perseguidos por el Estado que nos hemos integrado en la Constituyente por la Paz. Pero de Colombia también hacen presencia importantes personalidades. El sacerdote Henry Ramírez. ¿Cuál es el objetivo de su presencia aquí en este tercer festival en París, sacerdote? Bueno, creo que uno de los objetivos es impulsar los procesos de diálogo que se vienen realizando con las insurgencias, tanto de las FARC como del ELN,
presentar los avances, y uno de esos avances es los acuerdos de voluntades que se alcanzaron a través del comunicado número 62, en el cual se acuerdan, se pactan algunas estrategias para avanzar en la identificación de los desaparecidos, especialmente aquellos que estaban enterrados como NNs en los cementerios, y que nos dan la posibilidad de encontrar los desaparecidos. Pero también al avanzar en ese proceso de identificación de las tumbas con personas no identificadas, estamos descubriendo esa verdad que todos ya veníamos diciendo, y el tema de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, que cada vez esta situación es más evidente que fue una política sistemática del Estado, y que a partir del acuerdo 062 que se da en La Habana, se da un impulso a las exhumaciones que viene realizando la Fiscalía, y que creemos un trabajo importante para el esclarecimiento de la verdad de lo sufrido en el conflicto armado colombiano. Pedro Osorio, exiliado político en Ginebra, Suiza, miembro del Partido Comunista Colombiano. ¿Qué piensa usted en este momento y cuál es el mensaje que trae en este tercer Festival por la Paz en Colombia, Memoria y Justicia Social en París? El mensaje que se le puede dar a los asistentes al festival y al mundo que nos está escuchando o viendo es que hoy, con el atentado que acaban de realizar las fuerzas enemigas de la paz y la construcción de una nueva sociedad en Colombia, se está demostrando que en Colombia las condiciones para la construcción de una nueva sociedad donde quepamos todos, donde nos aceptemos todos y donde contribuyamos todos a esa nueva sociedad, es muy difícil que podamos decir que existe. Por eso al mundo hay que decirle que ayuden, que miren hacia Colombia en la perspectiva de la necesidad de construir una paz democrática, una paz con justicia social, una paz con soberanía, pero contribuyendo positivamente a que realmente todos los sectores sociales en Colombia decidan aportarle a la construcción de esa nueva patria, de esa nueva sociedad y de esa paz que tanto anhelamos los colombianos. Pedro Osorio, una cantidad de centenares de muertos en estos últimos meses de parte de Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Partido Comunista, Movimiento Social, amenazas, desplazamientos, incluso paro armado de las autodefensas de la derecha. Hay una convocación de la civilidad de la extrema derecha a marchar junto con ese paro armado de la derecha. ¿Qué se piensa de todo eso desde el exilio? Pues lo que nosotros vemos es que realmente las fuerzas más reaccionarias en Colombia, encabezadas por el uribismo y por sectores del paramilitarismo, están activando toda su combinación de formas de lucha, formas de acción represiva, persuasiva, disuasiva, en contra de la sociedad colombiana, metiendo temor, horrorizando a la población en función de que no se exprese por la paz con justicia social en Colombia. Que al contrario, miren la construcción que se intenta realizar en Colombia por la paz con justicia social como parte de una cosa negativa para la sociedad, totalmente contrario a lo que la sociedad aspira. Todas estas fuerzas reaccionarias, retardatarias, no quieren dejar que la sociedad asimile esas propuestas de paz, esas propuestas de cambio que se le está haciendo al pueblo colombiano. Los artistas y la cultura también presente en el tercer Festival por la Paz en Colombia, Memoria y Justicia Social en París. Gladys Corredor, La Chiqui, desde Ginebra, Suiza. ¿Cuál es el aporte que traen ustedes a este festival y para la paz en Colombia? Bueno, nosotros desde el punto de vista artístico siempre hemos aportado para cambiar el mundo. Creemos que para nuestros actos, por nuestra palabra, por nuestra imaginación y nuestra creatividad contribuimos a esta paz que estamos germinando. Y es precisamente a través del arte donde nosotros podemos generar nuevas maneras para hacer paz, para crearla desde la base y poderla realmente
integrar en cada uno de nuestros actos cotidianos y artísticos y creativos. ¿Ustedes han hecho alguna propuesta específica a las mesas de diálogo que se desarrollan en La Habana y en Ecuador respecto al tema de la cultura en el tema del proceso de paz? Yo creo que nosotros, los artistas en Colombia, se han metido con toda la sociedad civil y con todas las asociaciones donde estamos haciendo parte, pero claramente el tema artístico no se ha metido y debería meterse en estas mesas porque es importante la creatividad, que es lo que le falta mucho en estos diálogos de paz, la creatividad desde la base. Es allí donde podemos crear nuevas formas de sanación, de perdón y de justicia. ¿Cómo reciben los europeos desde la óptica de la cultura y el arte el mensaje de la necesidad de un proceso de paz y de buscar la paz con justicia social en Colombia? Desde la óptica del arte, los europeos realmente no los he cuestionado eso, pero desde luego cuando nosotros a través de por ejemplo, en mi caso, a través de los cuentos, hablo de paz o cuento estos cuentos que pueden hacerlos pensar, generalmente ellos se solidarizan y dicen que es por ahí el camino de continuar a hacerlo, de ser más, de organizarnos mucho más a nivel artístico, a nivel comunitario para poder hacer propuestas, que pienso que Patricia Ariza y toda la gente que están en Colombia peleándose por esto lo están haciendo. De hecho, aquí hay todo un panel de poetas, artistas para hablar del tema del arte en la política. Marino Valencia, uno de los organizadores del tercer Festival por la Paz en Colombia y también uno de los que inició este proceso de festival aquí en París. ¿Cómo avanza este tercer festival y por qué y cómo ha sido ese objetivo de llegarle no solamente a la comunidad colombiana, sino francesa y europea? Claro, este festival ya es un desafío de nosotros los colombianos, del exilio, de las diferentes razones por las que vivimos tantos años fuera de nuestro país. Y entonces es importante porque está creciendo, evidentemente está creciendo mucho y está volviéndose un punto importante de lo que es la expresión colombiana. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer ahora también es cómo tenemos la realidad de que estamos en un país como Francia. En Francia hay una cuestión que se llama la excepción cultural. Entonces la comunidad francesa viene mucho a encontrar a Colombia vía lo que nosotros podemos decirle. Y ellos generalmente aquí vienen a encontrarnos más por la parte que es el arte y cómo el arte subvierte la realidad. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso porque ahora nosotros no sabemos nada. Hemos hecho en Colombia, hemos militado en muchas cosas, hemos trabajado en muchas cosas diferentes, pero aquí tenemos una herramienta de trabajo nueva de la que pensó alguna vez un señor que se llamó antes Antonio Gramsci, que habló mucho de la cuestión de cómo la cultura, el arte, en la política, cómo podían transformar una sociedad y una mentalidad. Eso es el desafío que nosotros tenemos ahora aquí, cómo nos vamos a ganar con esto a la comunidad francesa, que es la que nos acoge, la gente europea, para que ellos vengan a buscar lo que nosotros somos como expresión y allí podamos inyectarles la política de una forma diferente, es decir, por la puerta de atrás o por la puerta de al lado, y ellos van a entrar mucho más para que esto no se convierta solamente en una reunión de colombianos, eso se convierta en un punto de encuentro importante de un país que nos acoge, de un continente que nos acoge y de nosotros los colombianos que estamos metidos en esa problemática. ¿Hacia dónde va este festival en una próxima edición el próximo año? Mira, este festival en la próxima edición, este festival está en este momento con todos los problemas que siempre se tienen, va a haber que tener un replanteamiento justamente de esa problemática para que eso no se vaya a marginalizar tanto y terminemos con lo que acabo yo de decir, simplemente reuniéndonos entre colombianos. Necesitamos aquí que los franceses de toda parte nos vengan, nos digan, estamos con ustedes porque ustedes tienen esto como cultura, ustedes piensan esto y ustedes combaten la realidad de esta forma
allí en Colombia hay esto como culturas y esto como expresiones artísticas y también como luchas. Y entonces es tan importante lo que está pasando en La Habana como lo que está pasando en Palenque en estos momentos con los tambores. Es importante lo que en estos momentos están los campesinos tocando sus bandolas, como lo que está pasando, por ejemplo, en un sindicato. Entonces es como nosotros vamos a redescubrir esa herramienta y eso va a ser la magia de un festival que se va a convertirse en un momento, si lo entendemos de esa forma, como un movimiento internacional importante en el cual nosotros vamos a poder pensar directamente y casi de tiempo real sobre la política colombiana. Estamos con Itayo Sara, de la Juventud Comunista Colombiana. ¿Cuál es el pensamiento y las propuestas que tiene la Juventud Colombiana para el proceso de paz que se desarrollan tanto en La Habana como en Ecuador? Bueno, una de las principales apuestas que tenemos los y las jóvenes colombianos en cuanto al proceso de paz y en cuanto a nuestras apuestas en el marco de estos procesos de negociación es primero expresar nuestra opinión política sin restricciones, sin temor a ser asesinados, estigmatizados, desaparecidos, amenazados o inclusive tener que dejar de hacer las actividades que nosotros desarrollamos por temor a expresar nuestro punto de vista político, lo cual representa un impacto real a la cultura juvenil, que los y las jóvenes colombianas podamos dar cuenta de lo que sentimos y lo que pensamos sin temor a ser asesinados por ello. La segunda de las medidas de nuestras apuestas es, por sobre todo, una de las mejoras en cuanto a la participación del movimiento social y popular en la política colombiana, que existan garantías para que nosotros y nosotras, quienes hemos decidido participar en la construcción de un país diferente, podamos disputarnos abiertamente la conducción del país, ofreciendo una mejor calidad de vida para todos los colombianos y las colombianas. Esperamos que estos procesos, el que se desarrolla actualmente en La Habana y el que se empieza a desarrollar en Ecuador, puedan avanzar en esa dirección, para que los y las jóvenes podamos hablar sin tener miedo a ser acallados. ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes comunistas en Colombia en estos momentos? Bueno, en estos momentos el Estado colombiano le ha declarado una guerra incesante a los jóvenes y las jóvenes que se reclaman como comunistas y que tienen justas reclamas y demandas en cuanto a un país democrático, con soberanía y con paz. En este sentido, el establecimiento colombiano ha decidido emprender una persecución en contra de precisamente la juventud comunista, los y las jóvenes comunistas, y hemos recibido una serie de amenazas de parte de grupos ilegales, pero también hemos sido víctimas de represión por parte del establecimiento de forma legal. Hemos sido objetos de operaciones antiterroristas, acusándonos de terroristas, hemos sido deportados, al parecer se nos está vulnerando el derecho a la libre circulación porque no podemos salir del país porque nos deportan. Aludiendo a argumentos que realmente no se pueden erigir en ningún crimen, ni mucho menos. Y en este sentido, pues, demandamos para el Estado colombiano que, si quiere ser consecuente con los procesos de paz que viene adelantando, mínimamente tiene que garantizar el ejercicio de la política de los y las jóvenes colombianos, que sin armas y que sin ningún tipo de violencia queremos construir un país mejor. Muchas gracias, Itayo Sara, miembro de la Juventud Comunista Colombiana. Esta es la información que desde París, con la cámara de Nolasco Présiga y en la presentación Eliezer Jiménez, les llevamos en el tercer Festival por la Paz en Colombia. Muchas gracias.